Bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para la vida. Mi nombre es Antonio García. Te saludo desde Loma Linda, California. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por las bendiciones de cada día y gracias porque nos das en esta oportunidad el deseo de nuevamente seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos a entenderte mejor, ayúdanos a comprender la grandiosidad de tus mensajes. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, apreciados amigos, nos quedamos ayer estudiando acerca del sacerdocio de Cristo, acerca de la orden de Melquisedec y todo esto que a veces nos resulta muy interesante y quién sabe en algunas oportunidades requiere un poquito más de estudio de la palabra de Dios para comprenderlo mejor. Hoy queremos hablar acerca de un sacerdote que está en representación de los seres humanos. Queremos saber cuál es el papel del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote? ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es el propósito básico? ¿Cuál es el propósito básico de un sacerdote en general? Es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron siempre designados por Dios para administrar en favor de los seres humanos. Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Entonces, el papel del sacerdocio de Cristo es mediar entre el hombre pecador y el Dios santo. Recordemos que Cristo fue designado por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a esta tierra y se hizo un ser humano. Y Él entiende al ser humano porque Él vivió como humano. Y también Cristo tiene misericordia por nosotros. Y Él murió por nosotros en la cruz. En Hebreos 5:5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Además, Dios lo designó. Y además, Jesús nos entiende ampliamente porque Él sufrió también como cualquier hombre pecador, pero Él sin pecado, lógicamente. El propósito del sacerdocio de Cristo claramente es unir, cerrar ese abismo de separación entre Dios y el hombre. Dios es un Dios santo. Delante de Él no puede estar el pecado. Dios designó a Cristo como nuestro sacerdote. Cristo fue y es de naturaleza divina, pero adoptó la naturaleza humana cuando vino a nacer a este mundo para luego ejercer, servir como sacerdote en nuestro favor. Jesús se ofreció como sacrificio, pero no por sus pecados. Se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Él no tenía pecados, sino fueron nuestros pecados los que Él pagó con su sacrificio en la cruz. Su sufrimiento y muerte en la cruz son parte esencial de su ministerio sacerdotal. Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso y tuvo compasión de nosotros. A través de su vida,
de plena sumisión a la voluntad de Dios Padre, Cristo mostró su amor fraternal y su auténtica naturaleza humana. Su vida de perfecta obediencia y su muerte en la cruz constituyeron una ofrenda viva de sacrificio de Jesús como nuestro sacerdote hacia el Padre. Nosotros tenemos el sagrado rol de demostrar ese amor de Cristo a los demás. Queremos ver a continuación quién era Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote y rey. Fue superior a Abraham. Recordemos que cuando Abraham venía de una batalla, se encontró con el sacerdote Melquisedec y le dio sus diezmos y las ofrendas que tenía reservadas para Dios. Se lo dio, entregó a Melquisedec. Es decir, Abraham se sometió a Melquisedec. Por otro lado, debemos saber que Jesús no fue sucesor de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo fue un sacerdocio semejante, parecido, similar al de Melquisedec. Jesús, a diferencia de Melquisedec, no tuvo pecados. Melquisedec sí era un hombre, como cualquier otro, y era pecador. Muchos dicen que Melquisedec fue la encarnación de Cristo. Esto no es así. Melquisedec no fue una encarnación de Jesús. Melquisedec no era un ser celestial, era un ser humano. Aunque se dice que no se supo de su genealogía, ni de dónde, cuándo nació, ni mucha de su información biográfica, pero él era humano, no era un ser celestial. Sin embargo, él fue un símbolo, un prototipo del ministerio sacerdotal que más tarde vendría a ser presentado por Cristo. Podemos decir finalmente, resumiendo, que Melquisedec fue un rey sacerdote de origen cananeo que vino a ser un símbolo de Cristo para aquella época. Fue Cristo quien habló a través de Melquisedec. Pero recordemos, Melquisedec no era Cristo, sino era la voz de Dios en el mundo de su época. Cristo, como la luz del mundo, habló y habla a través de todas las edades, del pasado y del presente, y sigue guiando y dirigiendo a los que lo aman y le obedecen. Dejémonos guiar por Cristo, por su amor, y como Él, tratemos de ser la luz del mundo, tratemos de mostrar el amor de Cristo manifestado en su vida piadosa en esta tierra. Tratemos de mostrar ese amor, esa grandeza a nuestros semejantes, a otros seres humanos en esta tierra que también están viviendo las dificultades por las que todos pasamos en esta tierra. Mostremos el amor de Cristo a nuestros semejantes. Antes de terminar la reunión de esta oportunidad, vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios por sus bondades, agradeciendo a Dios por el sumo sacerdote que tenemos, que intercede por nosotros. Oremos. Dios santo y bendito, gracias por Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y por su intercesión a favor nuestro. Confiamos, tenemos fe en Él, en su trabajo, en lo que Él está haciendo a favor nuestro y en lo que nos ofrece para el futuro. Nos ofrece vida abundante, vida eterna que la dedicaremos a tu servicio y a tu adoración. Señor, quédate con nosotros hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.